Buenas noches, buenas tardes. Un cordial saludo desde el Security College de los Estados Unidos de Norteamérica y su canal de seguridad y defensa estratégica. Que les habla su director Arturo Grandón, transmitiendo desde Washington, D.C. Un cordial saludo para quienes se conectan por primera vez al canal. Suscríbanse al canal, denle like, compartan el video para que más personas puedan adquirir o tener el conocimiento de lo que nosotros estamos entregando a toda la comunidad. De más está recordar que este canal de seguridad y defensa estratégica toca temas para las Fuerzas Armadas, para la policía, para los organismos de seguridad, pero también estamos preocupados de la seguridad y defensa estratégica de los ciudadanos, de la civilidad, y abarcamos temas que son de importancia para todos los países de habla hispana. Los patriotas que están conectados en el chat y los que nos están viendo de manera directa y posteriormente nos van a ver de manera diferida, tienen aquí un canal amigo donde encontrarán la información oportuna para el bienestar, para la seguridad y, en el fondo, para el mejor vivir de cada uno de nosotros. Vamos a saludar, como es de costumbre, a quienes se conectaron primero a este chat el día de hoy. Nuevamente, quien nos falla, Jorge Alzate, María Lidia Cuevas. Vamos a ver quién más sigue aquí. Valdivia, Chile. El Mestizo Patriota, Manzanita. Están llegando todos. MC 2009, Luis Agredo, Pechi de Mex. Y siguen uniéndose. Son muchos los que están en este momento en el chat, por lo tanto, los primeros solamente son los que reciben nuestro saludo. Bueno, han pasado muchas cosas, han ocurrido muchas cosas desde ayer a hoy. Hay una situación que yo les voy a comentar antes de dejarlos con nuestro invitado. Hay una situación que nosotros vimos y analizamos con el periodista y corresponsal de guerra Erwin Hoyos, y que decía relación, ¿se acuerdan de los niños de la guerra? Bueno, el día de hoy fueron dados de baja dos niñas guerrilleras de 14 y 17 años, que eso es lo más grave, porque esta gente sigue en ese afán de reclutar mediante engaños o a la fuerza, a jóvenes o a niños para cumplir con sus oscuros intereses, en realidad. Esta gente de la guerrilla no mide consecuencia, los niños no saben a dónde van o hacia dónde los llevan, y bueno, terminan, ¿cierto?, como lo que ocurrió hoy día en un operativo con militares y policías en la frontera de Paraguay con Argentina, en realidad. No vamos a poder dar más detalle porque todas veces que eran menores de edad, nosotros tenemos toda la información en cuanto a identidades, fotografías, y que nos llegó directamente a nuestra base de operaciones. Pero primero, porque son menores de edad, no podemos dar a conocer de qué se trata. Y así que vamos a dejar clasificada esa información para posteriormente, después, en un programa, mostrar lo que se pueda mostrar. Vamos a ver que nos den un retorno, que está todo saliendo bien, que el audio lo están escuchando bien. No nos pongamos tan serios con este asunto. Todo va a poder arreglarse, todo va a poder solucionarse de una u otra manera, algo con mucho más tiempo, otro con menos tiempo, pero las cosas siguen su marcha. Y sin más, en realidad, después de esta noticia, que en realidad, independientemente del lado que hayan estado estas dos personas menores de edad, nos causa mucha, no sé, tristeza en realidad, de que involucren a niños. En este caso fueron dos niñas, dos mujeres de 14 y 17 años, que fueron dadas de baja por las fuerzas militares y policía, incumpliendo la labor que a ellos le corresponde cumplir,
se encontraron con este campamento guerrillero, hubo un enfrentamiento y lamentablemente solamente las 2 niñas menores resultaron de baja y los otros sin vergüenza se arrancaron, huyeron como rata, como lo hacen siempre. Y lo peor de todo es que estas 2 niñas guerrilleras eran familiares de los que están organizando este cuento. Si ese es el problema, no miden ni siquiera consecuencias con su familia. Entonces, tenemos que seguir denunciando este tipo de cosas. Estamos en contacto con Erwin y con otras personas más, que vamos a hacer un programa especial también sobre este tipo de situación y sobre todo de las niñas y mujeres, ¿cierto?, menores de edad que están siendo llevadas a la fuerza a participar en la guerrilla. Pero sin más, vamos a dejar a nuestro invitado del día de hoy con un tema de mucha importancia. Ya llevamos 82 personas que nos están visualizando en forma directa, 86 sigue subiendo la transmisión del día de hoy. El tema que nos convoca, ¿cierto? Y que hice relación en el título, dice, su delito, salvar al país. En realidad, ese es un tema que nos llama profundamente la atención. A algunos a favor, otros en contra, pero tenemos que tomar en cuenta que ante situaciones de peligro para la ciudadanía, ante situaciones de peligro para la patria, ya que aquí están todos los patriotas conectados en este canal de diferentes países, las Fuerzas Armadas, los militares, las Fuerzas Armadas y las policías, y también muchos civiles, actúan en defensa de la patria, actúan en defensa de los otros ciudadanos. Pero después que pasa esto, como dice el dicho, cuando estás en peligro te acuerdas de Dios y de tus soldados, pero cuando pasa el peligro te olvidas de Dios y juzgas a tus soldados. El día de hoy tenemos invitado a el coronel Guillermo César Viola de Argentina. Lo vamos a poner en cámara para saludarlo en realidad y para darle la bienvenida, pero a mi invitado antes que nada lo voy a presentar. Es coronel del Ejército de Argentina, es licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Relaciones Internacionales, magíster en Defensa Nacional, cuenta con el curso superior de Seguridad Pública, es graduado del Center for Hemispheric Defense Studies de la National Defense University, de acá de Washington, D.C., del William Perry, así que es un egresado más del William Perry que ha estado en el canal de Seguridad y Defensa Estratégica. Autor de diversas publicaciones, como por ejemplo a la ciencia política, la política exterior, las relaciones internacionales, la seguridad nacional y la defensa nacional. Es socio activo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, integró el Consejo Académico del Centro de Estudios Continentales sobre Seguridad y Justicia, y en realidad es la persona, la cara visible de los que defienden a aquellos soldados militares o integrantes de las Fuerzas Armadas y civiles que están injustamente detenidos y catalogados en el fondo como presos políticos en realidad. Estimado coronel Guillermo César Viola, bienvenido al canal de Seguridad y Defensa Estratégica de Washington, D.C. Muy amable por la presentación. Buenas noches a todos ustedes, buenas noches a la audiencia. Desde ya mi agradecimiento a través del señor director a las autoridades que han hecho posible este contacto y fundamentalmente al Security College de los Estados Unidos de Norteamérica. Realmente es poca la oportunidad que normalmente uno tiene para poder exponer la gran desgracia que estamos padeciendo en la República Argentina en varios frentes. Pero en lo que se refiere a mi responsabilidad, tal como usted lo presentó al principio, está dedicada exclusivamente al trabajo por nuestros presos políticos a través de la organización de la cual soy miembro fundador, que es la Unión de Promociones.
Pero cuéntame, Guillermo, cuéntame más, ¿de qué se trata la organización a la cual tú perteneces y cuáles son sus objetivos, cuál es la finalidad? Y bueno, tiene un nombre también con una sigla que a nosotros como chilenos en realidad, porque aquí en el chat y en diferido se conectan muchos chilenos, y resulta que para que no se asusten ustedes, los que están escuchando y están viendo esta transmisión, la sigla es UP. Yo le explicaba a Guillermo, pero él me dice que ya está, él está claro qué es lo que pasó en Chile con esa sigla, pero él nos va a contar de qué se trata. La unión de promociones significa para Argentina y no el nefasto nombre que tenía este grupo, ¿cierto?, de los cuales nosotros no estamos haciendo referencia. Guillermo, cuéntanos de qué se trata, cuáles son los objetivos y la finalidad de la organización que tú representas. Bueno, en principio el agradecimiento por hacer esa aclaración, ¿no? Cada vez que voy a Chile a dar una conferencia, siempre hago la aclaración que no pertenezco a esa organización de Chile. Bueno, en realidad en el 29 de mayo de cada año nosotros celebramos el Día del Ejército. El 29 de mayo del 2005, un grupo de oficiales retirados del ejército argentino, preocupados por lo que estaba sucediendo, eran los comienzos de un proceso persecutorio que aún hoy no se detiene, decidimos integrarnos convocando inicialmente a las promociones del ejército argentino de retirados. Siempre hemos apuntado a trabajar con personal retirado, dado que el personal en actividad tiene que dedicarse a su actividad específica y dejarnos a nosotros hacer este trabajo que está fuera de la misión que el ejército argentino tiene cuando la gente que lo integra está en actividad. Pero ¿qué pasó? A los pocos días de haber constituido eso, comenzaron a sumarse camaradas de otras fuerzas y empezaron a acercarse civiles. De hecho, en la mesa de trabajo de la Unión de Promociones hemos tenido integrantes de otras fuerzas. Nosotros, para aquellos que no son argentinos, les recordamos que tenemos las 3 Fuerzas Armadas, que son Ejército, Marina y Aeronáutica, las Fuerzas de Seguridad, que son Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional. Después tenemos las policías federal o provinciales. Cada provincia tiene su policía. Después tenemos el Servicio Penitenciario Federal y los servicios penitenciarios provinciales. Estos son los custodios de los penales, no tienen estado militar. Bueno, ¿y por qué digo que también se han agregado civiles a nuestra mesa? Se han agregado civiles porque en este proceso persecutorio no solamente son perseguidos los uniformados de todas las fuerzas, sino también civiles. Pero vamos, para hacer una suerte de ordenamiento de lo que voy a explicar, en primer lugar a decir cuáles son los objetivos de la Unión de Promociones. En primer lugar, asistir y entender en todo lo pertinente a todos los camaradas detenidos procesales y sus familias. Cuando digo camaradas me refiero a todos los uniformados de toda la fuerza. La Unión de Promociones no es del Ejército Argentino, sino que es Unión de Promociones. Inicialmente nació, como dije yo, del embrión de 4 integrantes del Ejército Argentino, pero se abrió a todos los demás. Asistirlos, como decía, a todos los detenidos procesados, apoyarlos en forma reunida y solidaria con los restantes miembros de las demás fuerzas y civiles allegados, a fin de buscar todos juntos los mejores resultados posibles, contemplando todas las acciones legales y reglamentarias que coadyuven a la obtención de los mismos. Ese sería el primer gran objetivo. Y el segundo gran objetivo es incidir ante la opinión pública para el esclarecimiento de la verdad histórica completa. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad contada a medias termina siendo, como metafóricamente expreso siempre, una vil y asquerosa mentira. Como de hecho los sucesivos gobiernos
que hemos padecido en nuestro querido país, en nuestra querida patria, se han empeñado en mirar para otro lado y en tergiversar, algunos más que otros, la historia argentina completa. Ahora bien, ¿cómo se gestó la Unión de Promociones? Dije antes que había una honda preocupación derivada de la probable evolución jurídica de los detenidos por la guerra contra el terrorismo subversivo. Que eso nos obligaba a tomar una acción directa y solidaria sobre el personal de las distintas fuerzas y civiles que estaba siendo perseguido. Estoy hablando del año 2005. Ya pasaron 15 años. Inicialmente, como dije entonces, arrancamos con la gente, 4 o 5 personas del ejército argentino, y rápidamente se formó una mesa de trabajo a la cual concurrían integrantes de otras fuerzas y civiles amigos. Ahora bien, nosotros siempre decimos, no hablamos de los detenidos, hablamos de los presos políticos. Eso te quería preguntar, mi estimado Guillermo, ¿por qué se le denomina presos políticos? Porque también lo que tú has dicho es muy cierto. En todos los países prácticamente latinoamericanos existe un problema de persecución a quienes en un momento determinado salvaron a la patria de varias situaciones. Y no es solamente el caso de Argentina, está el caso de Chile, tenemos Punta Peuco con muchos militares que se están muriendo de viejitos o se están muriendo enfermos, pero que no tienen ningún tipo de nada, de ayuda, absolutamente nada. Tienen más beneficio los delincuentes, los asesinos criminales, terroristas, narcotraficantes, que nuestros presos políticos de las Fuerzas Armadas, que ellos, o sea, es un revanchismo en el fondo que se ve tremendo de parte de la izquierda, digámoslo derechamente, si eso es la izquierda que está manejando toda esta situación y los presidentes que son débiles no hacen absolutamente nada, si está en manos de ellos de indultar o no, y nadie les puede decir nada, pero es como que se han ensañado con nuestra gente. ¿Por qué se le llama presos políticos y cuál es la diferencia y el problema que se crea con eso? Es muy sencillo el tema. En primer lugar, la definición de presos políticos no es un invento caprichoso de ningún integrante de ninguna fuerza. Esto lo han planteado distintos especialistas del derecho, distintos juristas, y así ha sido sistemáticamente denunciado, no solamente a nivel nacional, sino ante distintos organismos internacionales. La motivación del encarcelamiento y juzgamiento es la venganza amparada por decisiones y artimañas que tienen una clara naturaleza política. Toda esta gente está siendo juzgada habiendo sido apartada inconstitucionalmente de sus jueces naturales. Y debido a que es aplicada una jurisprudencia que no tiene nada que ver con el derecho de la guerra. Acciones de guerra están siendo juzgadas con un código de paz. En virtud de la ilegal derogación con carácter retroactivo, gimnasia que ya nos tiene acostumbrados gran parte de la justicia, en virtud, decía, de la derogación con carácter retroactivo de la ley de obediencia debida y del punto final que los amparaba, obediencia que es un pilar insoslayable y ancestral de la disciplina y de la organización militar. Además, en la instrucción de las causas que se llevan adelante, que nosotros llamamos parodias de juicios o circos judiciales, porque realmente son funciones circenses, los abogados intervinientes, que los hay y muchos, detectaron y detectan día a día numerosísimas irregularidades, como testigos falsos, testigos repetidos, testigos impostados preparados antes de una audiencia, etcétera, etcétera, entre tantas barbaridades. Todos estos hechos están publicados, están denunciados nacional e internacionalmente, publicados en un documento que se llaman
que se llama, perdón, los 14 derechos humanos que el Estado está violando en perjuicio del personal detenido en su condición de presos políticos o prisioneros políticos. Este documento lo elaboró el doctor Alfredo Solari, que en paz descanse, un brillante constitucionalista argentino que recorrió el mundo durante 38 días con una víctima directa del terrorismo, entregándose, llevó sobrecarga de peso en el avión, llevaba impreso toda esta circunstancia, todo este documento y todo lo que estaba pasando, y lo llevó también en copia de CD por distintos lugares donde se le fueron arreglando audiencias. Estuvo en Washington, estuvo en New York, estuvo en el Estado Vaticano, estuvo en Italia, España, Francia, montones de países de primer mundo, ¿no? Y al año siguiente le pidieron que regrese a hacer esa gira, pero ya nos pidieron el trabajo no solamente nuevamente encuadernado como lo habíamos llevado, sino que ya iba traducido al idioma inglés. Entonces, fue un trabajo que fue subido al sitio web de la Unión de Promociones y a partir del cual comienzan a gestarse toda la elaboración de cada una de las denuncias, porque en ese trabajo, que, insisto, se llama Los 14 derechos humanos que el Estado argentino está violando a los presos políticos en su condición de tales, por el tema de lesa humanidad, ahí están circunscriptos en esos 14 derechos humanos varios subderechos, y todo eso conforma el panorama general en donde se está violando sistemáticamente los derechos humanos, pero de la parte nuestra, para llamarlo gráficamente con el nombre que utilizan ellos. Ya de paso, paso el aviso, ingresan a la página web www.uniondepromociones.info o www.uniondepromociones.org. Ahí tienen eso y de todo lo que se puedan imaginar para divertirse. Paradójicamente, en tu país utilizan muchas de las cuestiones judiciales, de las causas judiciales que están subidas ahí, porque lo que sucede en Argentina replica automáticamente en Chile y en Uruguay. Lo que pasa es que acá en Argentina se ha llegado a un grado tal de vulneración de los derechos que todavía, por fortuna, no lo alcanzaron en Chile, no lo alcanzaron en Uruguay. No, en Chile ya está, no te asombres, en Chile ya está, y es terrible lo que está pasando en Chile, así que las noticias han avanzado más rápido que lo que tú crees y los acontecimientos también. En Chile bueno, hay una cacería de brujas y hay una situación bastante complicada también. Bueno, es el calco, evidentemente, pero yo recuerdo cuando he ido al penal Punta Peuco, al penal Cordillera hasta que lo cerraron, ahora están en el penal Colina también, conozco todos los penales de allá de Chile, he hablado con todos los presos políticos de hace años allá, y bueno, cuento una anécdota que es, no diría cómica, es tragicómica. Me muestran un escrito judicial y me dice que lo leyera inicialmente, y uno sabe cómo escriben sus propios abogados y sabe cómo escriben los abogados de otros países, tienen su estilo. Bueno, ¿qué hacen allá? Porque lo han hecho corta y pegue, como decimos nosotros, con los argumentos de Argentina, porque se repite exactamente el mismo problema en Chile, en Uruguay y en todos los países estos, ¿no? Por eso que es una circunstancia que nos preocupa de común acuerdo, diría yo, encomillado, ¿no? Y tenemos que aprovechar la experiencia de uno y otro para ver cómo se puede seguir avanzando, porque nada de lo que sucede es casual, y yo después, hacia el final, voy a explicar cuál es el motivo por el cual está pasando esto. Cuéntanos, Guillermo, cuéntanos cuál es la situación del sistema, ¿cierto?, procesal allá. ¿Cuál es, en el fondo, cuál es la situación de las cárceles, cómo los mantienen a ellos? ¿Cuál es la situación de salud en que se mantienen los presos políticos
uniformados y civiles que están en Argentina. ¿Cómo no? Al día de hoy, 2.442 mujeres y hombres han atravesado por distintas situaciones procesales. Para no marear a la gente, voy a dar muy pocas cifras que de alguna forma resumen el trágico momento por el cual estamos atravesando ya de hace más de 15 largos años. Yo dije 2.442 mujeres y hombres. ¿Por qué? Porque ha habido 44 mujeres que atravesaron por situaciones procesales, ha habido 40 integrantes del ámbito judicial, ex jueces o abogados, ha habido 9 sacerdotes y después integrantes de todas las fuerzas y muchos civiles también. Fíjate que han muerto hasta el día de ayer, que fue el último fallecido que tuvimos, 581 presos políticos en cautiverio. Esos 581 presos políticos equivalen al 23,79% del total general de presos políticos que han atravesado por distintas situaciones procesales. Y desde el 10 de diciembre pasado, ya han muerto 30 presos políticos. ¿Por qué? Porque cada día están más ancianos y cada día fallecen más rápido. Eso, dicho de alguna forma cruda, es la dura realidad. Voy después a hacer mención al tema de la salud. Procesados al día de hoy hay 847 hombres, de los cuales hay 49 en cárceles comunes. Y condenados hay 996, de los cuales hay en penales comunes 123. El resto cuéntanos, Guillermo, en el chat está la gente preguntando y dice si es que efectivamente hay personas presas sin haber sido juzgados, solamente por presunción. Para que por favor nos cuentes también de esa situación en la medida que va relatando todo lo que te hemos estado pidiendo. Bueno, hay una circunstancia que es muy, muy grave, que es, por ejemplo, lo que está sucediendo con la gente en el ámbito judicial. Si yo le digo a la audiencia que de los 581 fallecidos, en el supuesto caso que estos juicios fuesen, digamos, justos, en el supuesto caso que estos juicios no fuesen parodias ni funciones circenses, insisto, está todo lo actuado viciado en nulidad absoluta, ha habido indultos, ha habido amnistías y volvemos para atrás. Partiendo de la base, en el supuesto caso, lo digo por cuarta vez, que todo esto fuese bien llevado adelante por parte de la justicia, que de los 581 muertos, 75 murieron con sentencia firme. Los 506 restantes murieron inocentes. En realidad murieron inocentes los 581, como dije antes. Pero vuelvo a repetir, 506 murieron totalmente inocentes. Y ya voy a hablar de las prisiones preventivas. O sea que no es un cuento, es una realidad. Acá la justicia se disfraza de cualquier cosa. Sin ir más lejos, hay 2 jueces que han llevado adelante la masa de todo este avance, 2 jueces federales, como el juez Torres y el juez, no me acuerdo el otro nombre, Rafeca, que incluso este gobierno lo quería poner de Procurador General de la Nación, donde han llevado la masa de estas barbaridades. Pero hay un montón de jueces incluso militantes, como el juez Rosansky, que ya no está más en funciones, que llegó a decir que un preso político determinado tenía que morirse en la cárcel. ¿Cuándo un juez va a decir eso? Es una cosa que es todo contra natura. Lo que te puedas imaginar, toda la barbaridad que uno puede imaginar es lo que acá está acaeciendo en estos circos judiciales. Por eso que insisto con ese dato. 506 de los 581 murieron totalmente inocentes. Ahora bien,
Yo he hablado de que hay en penales procesados 49 y 123 condenados. Vamos a hablar del tema de las prisiones preventivas, porque esto es otra cosa que realmente espanta. La audiencia sabrá, por lo menos en Argentina es así, en otros países puede diferir, que un juez puede determinar tener a un detenido 2 años y se puede estirar un tercer año mientras se sustancia el proceso, puede estar detenido en la cárcel. Al término de esos 3 años, si no se, digamos, se instrumentó el mecanismo legal para que realmente ese hombre ya estuviera condenado, ese hombre debe ser liberado hasta que llegue el momento de que se hace la audiencia, la sentencia, el alegato, toda la cuestión. Muy bien. Nosotros tenemos promedios de años de prisión preventiva sin sentencia firme. Vamos a arrancar a partir de los 3 años, que ya es ilegal. Tenemos 191 hombres que tienen entre 3 y 6 años sin sentencia, o sea, en prisión preventiva. 263, esto para que, no para que memoricen, sino para que tengan una idea de la barbaridad que está creciendo en este país. 263 que llevan entre 6 y 10 años de prisión preventiva, que no saben por qué se los acusa. Insisto, 6 a 10 años. 84 que llevan de 11 a 15 años de prisión preventiva. Y más de 16 años de prisión preventiva, lo repito por si no me escucharon, más de 16 años de prisión preventiva, tenemos 9 hombres. Wow. Eso de la población relevada, porque no tenemos datos de todas las poblaciones, las instituciones lamentablemente no nos dan, y muchas veces las instituciones llaman a la unión de promociones para preguntar si fulano de tal está o no con tal problema, porque han derivado eso a la parte judicial y lo han dejado en manos de la justicia. De ahí que surgimos nosotros con nuestra preocupación. Después voy a hablar de otras organizaciones que están en la misma tónica. Pero también tenemos promedios de años con prisión, con sentencia firme. Entonces, tenemos, por ejemplo, más de 16 años, 34 personas, entre 11 y 15 tenemos 84, de 6 a 10 tenemos 15 y de 3 a 6, 1. Todo este desaguisado de números permite sacar la siguiente conclusión. Estos tiempos de prisión preventiva, prisiones preventivas, son consideradas como tales cuando no hay sentencia firme. Se constituyen, de hecho, en la imposición y cumplimiento de condenas ilegales anticipadas. Tenemos un caso testigo, el de un capitán de navío de la Armada Argentina, que está 16 años en prisión preventiva. Estuvo 10 años en 2 penales, al término de los cuales quedó libre de culpa y cargo, o sea, se comió, con perdón de la expresión, 10 años sin saber por qué y sin tener nada que ver con lo que le decían, y como se estaba yendo en libertad, le abren otra causa más. Circunstancia que después voy a contar cómo hacen el mecanismo de apertura de causa. Entonces, insisto, imposición y cumplimiento de condenas ilegales anticipadas. Entonces, seguramente alguno me va a preguntar, bueno, pero el que está condenado, está condenado. En primer lugar, reitero, son todos inocentes porque todo está viciado en nulidad absoluta. Pero, acá está el otro problema, el problema de la edad. Nuestra reglamentación, la ley argentina dice que a partir de los 70 años el juez tiene la prerrogativa de conceder la prisión domiciliaria al adulto mayor. No tiene la obligación, tiene la prerrogativa, tiene la facultad de podérsela dar. Por supuesto que algunos jueces, con el correr de los años, han concedido el beneficio de la prisión domiciliaria. Pero les voy a tirar un dato que realmente preocupa. El preso político más joven en los penales hoy tiene 62 años y el más anciano tiene 91.
en penales comunes, tras las rejas, como Punta Peuco, para que tengan una idea. Y el preso más político más joven en todo el país tiene 61 años y el de mayor edad en todo el país tiene 97 años, repito, 97 años. De 97, que hay dos, están en prisión domiciliaria. Pero la prisión domiciliaria tampoco es la solución de este desaguisado, de esta persecución teñida de venganza ideologizada. ¿Por qué? Porque el hombre que está en su casa preso tiene que pedirle permiso a la justicia cada vez que tiene que ir al hospital. Hay algunos que un familiar se ha hecho responsable y tienen ese camino más agilizado. Pero la mayoría de los que están en prisión domiciliaria tienen que llamar al tribunal, pedir autorización, el tribunal contesta, a veces no contesta, pierden el turno y hay que esperar un nuevo turno médico. Estamos hablando de una población geronte. Y la población geronte hoy conforma el siguiente cuadro de situación. En penales tenemos 70 hombres que tienen entre 60, perdón, dije bien, 70 hombres que tienen entre 60 y 69 años. Tenemos 77 hombres que tienen entre 70 y 79. 9 que tienen entre 80 y 89. Y 2 que tienen más de 90 años. En penales comunes. No como dijo el delincuente del terrorista subversivo Berbisky, que hoy parece que es el máster supremo de la creación, a quien todos le consultan y quien arma todas las causas judiciales del país. Y cuéntame, ellos están en algún momento... ¿Cómo, perdón? En algún momento, porque en Chile se argumenta de que los presos políticos militares, aunque tengan la edad que tengan y estén sufriendo cualquier patología, enfermedad, son considerados un peligro para la sociedad. Sin embargo, por hecho de la pandemia, o la plandemia, como le quieran llamar, fueron liberados delincuentes sumamente peligrosos, violadores, asesinos, narcotraficantes y una serie de otros más, en una cantidad de 12.000, 13.000 personas. Y eso pasa en todas partes de los países latinoamericanos. Sin embargo, ellos no son un peligro para la sociedad, estos delincuentes que fueron liberados por indulto presidencial, que apenas salieron comenzaron a delinquir, mataron de inmediato, violaron de inmediato, y nuestra gente, que es gente de honor, que es gente que cumple sin hacer huelgas de hambre, sin hacer tremendo show, ¿cierto? Como lo hemos visto cuando algunos terroristas o algunas personas de alguna ideología determinada es detenida, arman, como dicen ustedes, un tremendo quilombo para que toda la prensa esté encima y para que de alguna manera les condenen las penas y todo este cuento. ¿A ustedes también los consideran como personas de alta peligrosidad en el fondo? Te empiezo a responder con una frase que lo resume todo. Hiciste una perfecta descripción de lo que sucede en la República Argentina, hoy denominada por varios o vista por varios como un proyecto de Argenzuela. Y te voy a explicar por qué. Con motivo de la pandemia, hubo jueces que en su dictamen o en su resolución colocaron: no se le concede la prisión domiciliaria porque en ningún lugar va a estar más seguro y protegido contra el COVID-19 que en la cárcel donde está. Así fue como tuvimos 43 presos políticos infectados de COVID-19 y 5 de ellos perdieron la vida. El resto ya está de alta mejorada, pero no de alta mejorada en su casa, de alta mejorada en la cárcel. Con relación a lo que dijiste de la liberación, el gobierno de los Fernández liberó arriba de
2.500, 2.800 presos comunes, delincuentes, violadores, estafadores y todos los rubros que te puedas imaginar. Por supuesto que estos muchachos rápidamente volvieron no a utilizar barbijo, sino a utilizar armas o a violar, en el caso de los violadores, a robar, a asaltar bancos, como si tal cosa. Mientras los presos políticos, los uniformados de todas las fuerzas y civiles, siguen en los penales. Según algunos jueces, porque están protegidos, como en ningún lugar ahí adentro, y según otros, porque son altamente peligrosos para la sociedad. Vos imaginate una persona de 80 años o de 90 años altamente peligrosa para la sociedad. Es toda una hipocresía y una falsedad absoluta. Y eso todo, mi estimado Guillermo, y eso todo también amparado por el mal llamado oficinas o institutos de los derechos humanos, que estos sabandijas en realidad de los derechos humanos, porque no son otra cosa, son unos desquiciados y unos resentidos políticos, porque lo único que están trabajando en ese tipo de oficinas es gente de izquierda. Entonces, con un tremendo resentimiento contra las fuerzas militares, contra las fuerzas de orden, ¿cierto? Contra las fuerzas policiales. En Chile pasa eso, en Chile, pero llega a ser grosero. ¿Cuál es la situación de estas instituciones de los mal llamados derechos humanos en Argentina? Para que por favor nos hables de eso y no nos vayamos a olvidar de ese tema que nos disgusta demasiado. Acá es exactamente lo mismo a lo que estás vos exponiendo respecto a Chile. En principio hay que recordarle a la audiencia que los derechos humanos son una institución del derecho internacional que nació en la época de posguerra. Acá, el gobierno kirchnerista, nos remontamos a los 15 anteriores años de Macri. Macri estuvo 4 años, antes tuvieron 15 años los kirchneristas, un periodo Néstor Kirchner y 2 periodos la señora que hoy es vicepresidente. Los derechos humanos, ellos se lo han apropiado como si fuera un invento o algo que les pertenece. E insisto, es una institución del derecho internacional que se estudia en la facultad, nació en la época de la posguerra, y esto lo han tergiversado totalmente. Ahora bien, los organismos de derechos humanos internacionales trabajan en forma coordinada. Hay un gran flujo de dinero que es el que permite llevar adelante todas estas campañas de persecución contra las distintas fuerzas, porque todo está enganchado con lo que voy a explicar después, si nos queda tiempo. El asunto es el siguiente. Hay 3 organismos del derecho internacional que aceptan la presentación directa de denuncias sin necesidad de que esté agotada la instancia máxima a nivel nacional. La instancia máxima a nivel nacional en Argentina es la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia. Bueno, se me escapó. Bueno, ¿cuáles son esos 3 organismos? ¿Cuáles son esos 3 organismos? El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que funcionaba en Washington, hasta que Donald Trump le cortó los víveres porque dijo que era un organismo que lejos de ocuparse de los derechos humanos estaba totalmente ideologizado. Me pongo de pie y lo aplaudo al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. El segundo organismo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ahí está la Corte Internacional de Derechos Humanos, que funciona en Costa Rica. Es un organismo totalmente infectado e infiltrado. Al igual que la Comisión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que funciona en New York. Son todos organismos que están, los 3, los que aceptan la recepción de denuncias en forma directa, sin necesidad de que mi causa llegue al más alto tribunal, que es la Corte Suprema. Entonces, de hecho, que nosotros tenemos un grupo de abogados que está trabajando fuertemente en eso, que son especialistas de derecho internacional, que ya han presentado más de 400 y pico de cautelares. Obviamente, la Comisión Interamericana recibe las denuncias, les pone el sello, les pone el número, acusa, recibo,
y van a un cajón. Todo ese flujo de dinero sigue moviéndose, no solamente en Argentina, en Chile, en Uruguay, en todos los países donde está sucediendo esto. Y así es como llevan adelante estas campañas masivas de persecución, como digo yo, que están teñidas de venganza ideologizada. Pero olvidé decir una cosa cuando hablamos de las edades. Si me permitís, vuelvo un segundo atrás. No, dale. La tribuna es tuya. Bueno, el promedio de edades en penales hoy es de 71 años. El promedio de edades. El promedio de edad de los presos a nivel nacional es de 77. Y hay 88 presos que tienen más de 70 años en penales. Ese es el resumen de toda la numerología. Y cuando yo hablo de las prisiones preventivas estas, que son, lamentablemente, es lo más, no sé, viciado en nulidad absoluta, para usar un término legal conocido, esto no es ni más ni menos que la aplicación de torturas y pena de muerte encubierta. Porque vos tenés un hombre de 91 años en la cárcel, cuando hay jueces que hasta han dicho se tiene que morir en la cárcel. Entonces, todo eso está denunciado internacionalmente, por supuesto, que también lo está a nivel nacional. Ese es el panorama general en cuanto a edades y a prisión preventiva. Y ahora una pequeña mención al tema del apoyo sanitario. El Servicio Penitenciario Federal, como que en Chile es la Gendarmería Nacional la que custodia los penales, ¿no? Acá la Gendarmería Nacional es la que custodia las fronteras, la prefectura, las fronteras terrestres, la Prefectura Naval Argentina, las fronteras marítimas. Acá el Servicio Penitenciario Federal y los servicios penitenciarios provinciales no les conviene tener presos gerontes en la cárcel, porque a duras penas están preparados para sostener una población de presos comunes cuya edad promedio es de 30 años. A duras penas pueden sostener sanitariamente esos presos. Imagínate cómo podría mantener una población geronte cuyo promedio de edad supera holgadamente los 76 años, ya alcanza los 77 años. ¿Por qué? Porque no tienen medios. Esto no es culpa de las fuerzas que custodian los penales, de los servicios penitenciarios. Esto es culpa de los jueces que están cometiendo un constante prevaricato, cosa que también está siendo denunciada mañana, mediodía, tarde y noche por cada uno de los abogados defensores intervinientes en cada uno de estos circos judiciales. Y hay otro detalle más. Los presos, por su edad, tienen las enfermedades propias de la edad. Exacto. Pero también las enfermedades adquiridas en el penal. Por ejemplo, el COVID-19, que enfermó 43 presos políticos. Imagínate vos cómo pueden enfrentar. Obviamente los evacuaron, porque no había otra, a los nosocomios, costó bastante, pero lo hicieron, y así todo fallecieron 5 de ellos. Esa es la gravísima situación de apoyo sanitario. El servicio penitenciario ha informado a la justicia, porque es auxiliar de la justicia. El servicio penitenciario federal o provincial son auxiliares de la justicia, han informado que no están en condiciones de sostener, porque cada vez que se les muere un preso político es un problemón para ellos. Ellos toman todas las medidas que puedan, pero están hondamente limitados. Por ejemplo, tenemos 2 hospitales penitenciarios, que de los 2 quedó uno. En el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz estaba el llamado Hospital Penitenciario 2. Se murieron 8 presos políticos a través de los años anteriores. Entonces lo bajaron a la categoría de módulo médico asistencial. Se siguieron muriendo presos políticos, lo bajaron a la categoría de unidad médica asistencial. Entonces, ¿qué hizo la justicia? Todos los presos enfermos los vamos a mandar al Complejo Penitenciario Federal 1, que es ese que habitualmente sale en los noticieros, donde estaban presos la masa de los kirchneristas detenidos, que entre paréntesis de los 96 creo que quedaron 2 o 3, el resto están todos gozando de libertad.
En ese complejo penitenciario federal 1, que sale siempre por televisión la entrada, hay un hospital penitenciario central, es uno de los módulos que tiene adentro. Pero ese hospital penitenciario central tiene ese título pomposo, pero a duras penas tiene alcohol o oxigenada, tienen un médico, una enfermera que recorren, pero hacen lo que pueden, no tienen la más mínima, digamos, complejidad para atender una situación de salud. De hecho, que cada vez que hay un enfermo en malas condiciones, tienen que salir corriendo a evacuarlo en un nosocomio, por ahí no tienen combustible, el vehículo está roto, con todos los problemas. Entonces, esa es la gravísima situación que se presenta en cuanto al tema de la salud, agravada por todas estas circunstancias que te estoy contando. Y es bueno también recordar que desde diciembre del 83, desde la recuperación de la vida democrática, como les gusta decir a los políticos, desde que terminó, como les gusta decir a los políticos, la dictadura militar, que hoy a todas luces, más que dictadura, fue una dicta blanda. Fíjate vos que en el primer gobierno murieron 20 presos políticos. En los años que gobernó Néstor Kirchner murieron 55 presos políticos. En los años que gobernó la señora vicepresidente actual, murieron 275, 2 periodos de gobierno. En los 4 años que gobernó Macri, murieron 201. ¿Qué marca eso? Que cada vez se van muriendo más rápido. Macri en 4 años tuvo 201 fallecidos. Y la señora, para llamarla respetuosamente, aunque no lo merece, tuvo 275 en sus 2 periodos de gobierno. Y este actual presidente ya computó 30. Entonces, vuelvo a lo que dije antes, cada vez se mueren más rápido, cada vez están más complicados y cada vez los jueces, salvo excepciones, se ponen más enduros y dicen no, son un peligro para la sociedad, no hay causa, las causas son imprescriptibles y todo el verso ese que han instalado. Recordemos que a través de varios delincuentes representantes del Poder Judicial de la República Argentina se quiso instalar en el mundo el tema de lesa humanidad. Cuando el mismo fiscal adjunto del juicio de las juntas militares dijo, Moreno Campo, no me acordaba el nombre porque el fiscal era Estracera, Moreno Campo dijo que el concepto de lesa humanidad no existe en el derecho internacional. Se lo quiso impostar a la fuerza a través de la actuación de los distintos tribunales, digo actuación porque, insisto, son funciones circenses, y quieren que eso prenda. Entonces, de tal forma prendió que está sostenido por un flujo enorme de dinero que sigue circulando, porque si no, no se explica de dónde sacan tanto dinero para hacer los shows que hacen cada vez que hacen un circo judicial. Dicho sea de paso, cuando abren una causa, ponen un escenario, micrófono, altoparlantes, pantallas, festejan, está lleno, van con banderas, pancartas, todo. Del lado nuestro, uno va respetuosamente a acompañar a sus camaradas, ni siquiera podemos entrar con la escarapela. Y del otro lado vos ves toda la parafernalia desplegada. Después no va nadie durante todo el circo judicial que dura meses. Y el último día, cuando es el día de la sentencia, hacen un show en la puerta del tribunal, ponen un show musical, ponen altoparlante para que se escuchen en voz alta la sentencia, festejan, tiran fuegos de artificio, y la masa del pueblo argentino, dicho sea de paso, cuya característica principal es la ausencia de memoria, mira para otro lado. Y muchos de los que vivieron aquella época también miran para otro lado. Ok, estimado Guillermo, preguntan en el chat también que, o más bien dicen una afirmación, dice, sí, pero en Argentina el servicio penitenciario es cómplice en la muerte dudosa de varios. ¿Es cierto eso? Aquí hay gente de todos los países, mi estimado Guillermo, y que dicen que lo mismo que tú estás relatando
pasa en cada uno de los países, cual más, Exacto. cual menos, la misma situación de revancha en el fondo, la misma situación de resentimiento que Sí. existe, y el Poder Judicial y los políticos son los más grandes culpables, amparados por los gobiernos de turno. Bueno, es bueno hacer esa es buena, muy buena la pregunta porque me permite ahondar un poquito la explicación. Hemos hablado con distintas autoridades penitenciarias, de las más altas estoy hablando, en distintas oportunidades. Vuelvo a repetir lo que vi yo con mis ojos, no lo estoy inventando. Estamos hablando de los altos mandos. No nos conviene, coronel, tener población geronte en los penales, pero tampoco desconocen que en muchos penales el destrato es alevoso por parte del servicio penitenciario. Eso seguramente lo dijo algún familiar de preso político argentino, cosa que yo avalo que es así. No es que sean cómplices en negarles, porque el servicio penitenciario no otorga la domiciliaria. La domiciliaria, la libertad, la condena, todo pasa por manos del juez. El servicio penitenciario es responsable ante el juez de custodiar el preso. El preso es preso del juez, no del servicio penitenciario. Pasa a ser del servicio penitenciario cuando entra al penal. Y el servicio penitenciario tiene responsabilidad de cuidarlo. Obviamente que no todos son iguales, por supuesto. En todos lados hay delincuentes. Hay gente resentida, no lo voy a negar porque conozco en profundidad el tema. Hace 15 años que recorro penales. Entonces, insisto, la domiciliaria, la evacuación al hospital es responsabilidad absoluta de los tribunales. Y a veces es responsabilidad del servicio penitenciario porque han recibido la orden de evacuación por parte del tribunal actuante y no tienen combustible, no encuentran el vehículo. En esos casos sí, y se han producido casos. Hago esa aclaración porque tampoco acá no hay nadie que se escape, digamos, del guadañazo. Estamos diciendo la realidad de cada día durante 15 años. Y en algunos lados se nota más que en otros. Guillermo, pregunta un muy buen amigo, Robert, de una prestigiosa revista, de nuestra revista Seguridad, con la cual nosotros orgullosamente colaboramos y participamos. Dice, ¿qué relevancia otorga usted a la insistencia de algunas autoridades por imponer una posverdad? Por imponer, perdón. Una posverdad. Hermosa pregunta. O sea, ¿por qué insisten las autoridades en seguir con esta mentira? Dicho en criollo. Sí, claro. Es muy sencillo de contestar. Y ahí me tengo que remitir a lo que tantas veces he dicho en tantas conferencias, exposiciones, en la misma universidad, etc. Hay 4 hitos históricos que hay que tener en cuenta. Y con eso va a quedar claramente explicado de por qué sucede lo que sucede en nuestros países. Voy a hablar de la República Argentina también, obviamente. El primer hito histórico, un tal Vladimir Ilich Lenin. Estamos hablando de 1915. Este era un dirigente revolucionario, un teórico comunista ruso, era un líder bolchevique, que redactó las famosas sentencias de Lenin en un decálogo. No vamos a empezar a hablar de esto porque es larguísimo, pero voy a decir lo medular. Tomemos ese primer hito. Lenin, 1915, decálogo de Lenin. En 1923 aparece la Escuela de Frankfurt. Con la Escuela de Frankfurt nace la Revolución Cultural. La Escuela de Frankfurt, ¿qué hace? Toma el decálogo de Lenin, lo ayorna, lo moderniza y sigue adelante y larga las bases de lo que sería la Revolución Cultural. Y aterrizamos en 1937 con un tal Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, ¿qué fue lo que dijo? Dejemos las armas,
para conquistar el poder. Intentemos conquistar el poder a través de la conquista del intelecto, a través de la conquista de la psiquis del individuo, a través de la pata cultural de los pueblos. Dejemos las armas de lado. Acá en Argentina todo llega tarde. Él desarrolla la revolución cultural. ¿Por qué digo que llega tarde en Argentina? Porque en 1983, cuando se recupera la democracia, si así se la puede llamar, gobierno legítimamente elegido por el pueblo de Raúl Ricardo Alfonsín, aparece con Alfonsín el cerebro de Alfonsín, medalla de oro de la facultad. Era el cerebro de toda la doctrina y del accionar alfonsinista. Se llamó Dante Caputo, ministro de Relaciones Exteriores y Culto. ¿Y qué hizo Dante Caputo? Introduce al país la Internacional Socialista. Entonces, en 1990, cuando aparece el cuarto hito, que es el Foro de Sao Paulo, ahí rápidamente Argentina ya tenía las bases preparadas, y el Foro de Sao Paulo, ¿qué hace? Toma el decálogo que venía ayornándose a través del tiempo, recuerdo, Lenin, Escuela de Frankfurt, Gramsci, lo ayorna y arman los postulados del Foro de Sao Paulo, que para no extenderme, entra en Google, pone postulado del Foro de Sao Paulo y ahí va a ver por qué está pasando lo que está pasando en varios países latinoamericanos, los países que tienen gobiernos progres, como la República Argentina, como le llaman ahora, los gobiernos progres. Porque la mayoría son terroristas de ayer reciclados, que más de uno no sintió ni un disparo hasta debajo de la cama, pero están ahí, tomaron la bandera de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos es un gran negocio, pero hay un quinto hito que en realidad es una subdivisión que proviene del Foro de Sao Paulo, que es el Grupo Puebla, cuyo presidente es un tal Alberto Fernández, que hoy hace las veces de presidente de la República de Argentina. Entonces, ¿qué pasa con el Grupo Puebla? El Grupo Puebla es el brazo ejecutor de las políticas del Foro de Sao Paulo. Y voy a nombrar 3 o 4 nomás para no extenderme en el tiempo, consúltelas por Google. Terminar con la religión católica como religión hegemónica del Estado. Terminar con la familia como núcleo central de la sociedad. Disolver las Fuerzas Armadas y reemplazarlas por milicias populares. Incrementar la dependencia de los planes sociales. Hablar siempre de democracia. Hablar siempre de la inflación recibida. Ahí te nombré 5 o 6. Y se está repitiendo. Todo eso es lo que está pasando. Entonces, si escriben eso en un papel, agarran un lápiz, piensan en su propio país, van tildando lo que están pasando y ahí se dan cuenta por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Correcto. No, eso es algo que ya todos nos hemos dado cuenta y está ocurriendo en cada uno de nuestros países latinoamericanos. Y de hecho, por eso los movimientos patrióticos están creciendo, están despertando en realidad del letargo en que estaban, porque no te olvides que la gente se acostumbra a estar en la zona de confort y siempre esperando de que el otro tome acción para después ver si se suben al carro o no. Lo importante de ahora, estimados amigos patriotas, después de estar escuchando y vamos a seguir escuchando a nuestro buen amigo el coronel Guillermo César Viola del Ejército Argentino, lo importante de esto es hacer que las cosas pasen, no esperar que las cosas pasen. Aquí lo que tú has dicho, Guillermo, nos deja cada vez más claridad, o nos da cada vez más claridad en lo que yo le explicaba a la gente, que tienen que unirse con la finalidad de crear observatorios ciudadanos de justicia, crear observatorios ciudadanos de seguridad ciudadana, crear observatorios ciudadanos no sé, de control del gobierno en realidad, porque la gente en este momento del Estado, los políticos y la justicia son intocables, se mandan solos y no hay nadie que los controle, ni la propia Contraloría General de cada una de las repúblicas tienen el poder de controlarlos. Entonces, la única forma que está quedando en este momento es que
la comunidad organizada se una, creen estos observatorios, tomen fuerza y puedan denunciar y puedan decirle en la cara cuando lo están haciendo mal, cuando no están haciendo las cosas que no corresponden. Pero todos estamos aceptando toda esta porquería que están haciendo y todo el mundo se da cuenta de que están actuando mal, pero ellos siguen haciendo porque, como se dice en términos populares, nadie le pone el cascabel al gato. Esa es la situación. Nadie le pone los puntos sobre la I. Si son personas comunes y corrientes, no son dioses. Hay que decirles la verdad, es tal como son. Nada más. Y hay que unirse, sí, para poder tomar fuerza y todo el cuento. Mira, antes de pasar a seguir con el tema, estimado Guillermo, nos están diciendo en el chat que hay gente, a raíz de lo que tú dijiste, de que existe esta página web de ustedes, trató de ingresar a la parte de contactos para enviarte mensajes, pero dice que no se abre esa parte, no pueden mandar mensajes para que por favor le diga a tu equipo técnico que lo revise, porque alguna cosa puede estar pasando, y son un par de personas que dijeron que podían entrar, pero ahí otros dijeron que también en Facebook tú tienes esto mismo, y que a través de Facebook pueden dejarte mensajes, ¿cierto? Sí, debe ser algún inconveniente. Ahora yo voy a dar los correos electrónicos. El equipo técnico soy yo. Así que no se hagan problema, porque yo todos los días controlo. Hasta hoy a la tarde funcionaba. Debe ser un tema técnico o algún problema circunstancial, porque permanentemente están llegando mensajes. Pero les voy a dar alternativas que no se hagan problema. Está bien, agradezco eso. Hacia la parte final, si te parece bien, doy todos esos datos. Sí, claro, cómo no. La idea es eso. Pero en realidad, tú como voz y como persona visible de este movimiento, ¿has tenido problemas con la gente, con los políticos, con la justicia? ¿Cómo ha sido eso y cómo tú has solucionado ese tipo de problemas que se te pueden haber presentado? Cuéntanos, porque hay mucha gente que no se atreve a hacer las cosas que tú estás haciendo por temor a la represalia, por temor a que le vayan a seguir o montar un juicio falso, por temor a una serie de situaciones. ¿Cuál ha sido tu vivencia, estimado Guillermo? Bueno, yo corro, la diferencia entre los presos políticos y yo es que yo todavía sigo suelto. Yo camino permanentemente por la cornisa, no saco los pies del plato, como decimos acá en Argentina, no me pueden, si quisieran hacerlo lo hacen automáticamente, no me pueden, digamos, de alguna forma hacer absolutamente nada, porque yo no estoy diciendo ninguna mentira, estoy contando la historia, estoy visitando camaradas, estoy peleando por ellos, escribo cartas de lectores, escribo artículos, doy charlas y todo, nunca mintiendo. O sea, dentro de los carriles me vengo, digamos que camino por la cornisa para hacerlo. Y la gente que trabaja conmigo están en la misma circunstancia. Hay muchos que trabajan conmigo que han ido quedando en el camino y hoy están en las cárceles, pero porque les han ido abriendo causas. Yo no dije algo que es muy importante. Acá en Argentina se instaló el tema de los 30.000. Hubo la señora Fernández Meijide, que tiene un hijo supuestamente desaparecido, otros exterroristas han dicho, hemos tenido que inventar la cifra de 30.000 para que afuera nos lleven el apunte. Porque cuando ellos fueron con la cifra real, que no pasaba de los 6.000 o 5.000, dijeron, no, con esto no se puede hablar, esto no va. Entonces, inventaron a través del tiempo 30.000, 30.000, 30.000. Hay un montón de publicaciones referidas a distintas, digamos, distintas variantes en cuanto a números que han dado distintos organismos de desaparecidos. Comenzando por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, la CONADEP famosa, que hizo la investigación allá por la década del 80, no llegó a los 7.500.
Y todas las cifras rondan ahí, 7.500, como una exageración 8.000, 6.000, algunos 5.000 y pico. ¿Y cómo aparece 30.000? Porque cuando impostaron el tema de los 30.000, empezó el flujo de dinero. Entonces, este tema de los derechos humanos acá en Argentina es un gran negocio para los jueces, porque cobran fortunas, para los jueces subrogantes, cobran también. Es un gran negocio, el negocio de los derechos humanos. Hay libros escritos respecto a esos. Entonces, es como que, por ejemplo, afuera hace 30 grados de temperatura y yo te empiezo a decir, ¿cómo refrescó? ¿Qué frío que hace? Y estamos 5 horas en casa y yo te sigo diciendo qué frío que hace afuera. Estoy con Chucho, ¿no tenés frío? Y vos decís, no, yo tengo calor. Bueno, pero guarda que si salís afuera, esto y el otro, y por ahí cuando salís afuera te vas a poner automáticamente un saco porque te autoconvenciste o te convencí yo de que estaba muy fresco. Y llegaste afuera y hacía 30 grados. Bueno, salvando las distancias de este ejemplo burdo que he colocado, acá hace más de una década, 15 años largos, que vienen vistiendo con los 30.000. Y hay mucha gente que ha reconocido, muchos exterroristas que se han ido acercando, que han reconocido que no son 30.000, nunca fueron 30.000. El mismo informe oficial del gobierno, que el gobierno kirchnerista le cambió el prólogo a un trabajo que había hecho antes, habló de unas cifras rondando los 7.500. Entonces, un gran negocio. Y otra cosa importante que quiero destacar. Yo hablo de la Unión de Promociones, pero junto a la Unión de Promociones hay muchas instituciones y ONG vinculadas o afines que cada una por su andarivel trabaja sin pisarnos los pies rumbo al mismo objetivo. Por ejemplo, AFAVITA, que es una organización con la cual estamos constantemente, la Unión de Promociones, trabajando, Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en la Argentina, presidida por un coronel en este momento y como vicepresidenta una señora. Ambos tuvieron sus padres asesinados en la época del terrorismo, el coronel Andrés Fernández Sendoya, retirado, y la señora Silvia Patricia Ibarzaba. Y entre ellos van rotando presidente y vicepresidente. Es una asociación amiga que está siempre codo a codo con la Unión de Promociones. Está FIAPA, Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina, que lo preside la señora Cecilia Pando. Ahí están un grupo grande de mujeres de presos políticos que están trabajando, han hecho exposiciones frente a los tribunales, han hecho rondas como hacen las señoras de Plaza de Mayo, han hecho rondas por la memoria completa, también ellas, durante muchos años, y fueron perseguidas, incluso penalmente durante el gobierno de Macri, fue perseguida penalmente la señora Cecilia Pando por ensuciar la plaza, cuando ella lo único que había hecho era pintar un crespón negro y la bandera argentina sin tocar los famosos pañuelos. Claro, así es. Lo que pasa, mi estimado Guillermo, es Sí. que estos grupos de la izquierda en realidad, están tan bien posesionados, tienen un discurso tremendo y los gobiernos, aunque sean de derecha, sucumben bajo, no sé, el encanto, porque no se puede decir de otra manera, de los argumentos de esta izquierda que en realidad lo único que quieren es destruir los países, sus propios países. Lo único que quieren en realidad es cambiar la historia, que la gente no sepa realmente lo que ocurrió. Ellos lo cuentan desde su punto de vista y cualquier persona que hable algo diferente los persiguen, los encarcelan porque están haciendo apología al odio y inventan un montón de cosas. Guillermo, hay una pregunta aquí, dice, la forma de incidir es la de exponer la complicidad del periodismo marxista internacional como CNN, New York Times, Washington Post, Univision, por ejemplo. ¿Podría el coronel Viola comentar sobre la incidencia de la prensa sobre esta situación? Bueno, la prensa normalmente, por ejemplo,
les contesto ya con un ejemplo. Hubo un periodista, un pseudo periodista, Silvestre de apellido, del canal Cristina 5, Néstor, perdón, C5N, que el otro día se puso a hablar pestes de los veteranos de guerra de Malvinas, diciendo que eran todos cobardes, que habían perdido como cobardes, bla, bla, bla. No quiero ni repetirlo eso, porque me dio asco. Mi promoción, la promoción 103, hoy sacó, lo pueden consultar por la web, una carta de lectores repudiando los dichos de este personaje nefasto, que es militante kirchnerista, dicho sea de paso. Y así como, bueno, en el diario salió la carta de mi promoción, en un montón de páginas amigas y medios de internet salieron publicadas un montón de denuncias de otras instituciones y de otras promociones del ejército argentino, por ejemplo, o del foro de almirantes de la Armada, ¿no? De almirantes retirados. Y también fueron enviadas por cada uno de esos que he nombrado sendas cartas al canal este C5N, comúnmente denominado Cristina 5 Néstor. Otra cosa, otra incidencia, casi ningún diario nos da cabida, salvo excepciones, el diario de la Nación ha dado cabidas, portales de internet dan mucha cabida, pero muy limitados aquellos que se animan a publicar algo de la parte nuestra. Y la parte nuestra nunca es agresiva, sino es denunciando, contando la verdad histórica completa, de la cual muy pocos hablan. También tengo que hacer un comentario de un programa de radio. Por eso que aprovechamos todo lo que sea posible. Cuando mandamos una carta, la mandamos a todos los diarios. Ahora, de ahí que nos lleven el apunte y más aún ahora. Y te haría una pequeña, si vos me permitís, respetuosa corrección. Acá hay gobiernos de derecha, no sé, nombrame uno. ¿Vos me vas a hablar de Macri? Yo te voy a recordar la presidencia de Piñera. La misma desilusión, porque el gobierno de Macri no hizo lo que realmente tenía que hacer en cuestiones de fondo. Estoy totalmente de acuerdo con encolumnarnos al primer mundo, detrás de los países serios, pero había que arreglar la justicia, que la justicia sea realmente independiente. Había que dejar que los jueces siguiesen investigando. La señora vicepresidente tiene 12 procesos penales, tiene 6 pedidos firmes de prisión preventiva, hoy le queda uno. Claro, pero además no te olvides que la señora vicepresidenta, la Cristina Fernández, en realidad, ahora está tratando de eliminar a una serie de jueces en la República Argentina y poner jueces de su línea, jueces de su corriente y de su tendencia política para terminar de eliminar todos los cargos que tiene y quedar libre de todo, ¿cierto? Libre de culpa de todos los procesos que tiene. En el fondo es una jugada magistral. Por eso te estoy diciendo que en el gobierno de Macri, que fue una gran desilusión, las cuestiones de fondo que había que hacer no se hicieron. Por ejemplo, sanear la justicia, que realmente es independiente. Es inadmisible que en la República Argentina cambien la Corte Suprema de Justicia cada vez que viene un gobierno nuevo. Es inadmisible, incomprensible. Ni en Tanganica pasa esto. ¿Me entendés? Entonces, es una cuestión realmente... El problema es la pata política y pata judicial, ida y vuelta, que está acá teniendo una falla de fondo. Y realmente estamos a la deriva y en manos de Dios. Solo Dios sabe lo que puede pasar. Pero es importante aclararlo. En el gobierno de Mauricio Macri no se hizo, se lo votó porque no había otra cosa, no se hizo lo que había que hacer en cuanto a cuestiones de fondo. Insisto, me parece bárbaro encolumnarnos detrás del primer mundo, abrir los mercados, todo lo que vos quieras. Aplaudo eso que hizo, pero no entiendo el tema de la justicia. Esta mujer ahora quiere reformar la justicia como vos dijiste, quiere transformar las secretarías en juzgado, armar arriba de 50 juzgados federales nuevos. ¿Para qué? Para darle a las provincias y después negociar con las provincias. ¿Vos querés que yo te saque tal causa? Bueno, hacé tal otra. Es asqueroso lo que pasa. Entonces, bueno, lo mismo está pasando con el gobierno de Sebastián Piñera en Chile. O sea, toda la gente votó esperanzado de que
iban a haber soluciones bastante interesantes que él mismo prometió en su campaña. Al final se ha entregado oreja y rabo a la izquierda. Es un gobierno que no gobierna. En el fondo, lo que está pasando en todos los países, están gobernando quienes no son gobiernos. En Argentina es diferente porque están gobernando los que querían llegar al poder siguiendo cierto, las instrucciones del Foro Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Y ahora con la nueva tendencia que hay de que los vicepresidentes son los que mandan, pues. El vicepresidente de Argentina está mandando al presidente de Argentina. En España, el coleta Pablo Iglesias está mandando al presidente de España. Si el presidente de España no manda, manda al vicepresidente. Y ahora, con las nuevas elecciones que van a haber, ya se inscribió, miren cómo son las cosas, ya se inscribió para ir de vicepresidente Correa en Ecuador. Y lo más probable es que está haciendo lo mismo el Evo Morales para Bolivia, porque en el fondo esa es la tónica que se está llevando, de que ponen unos palos blancos de presidente, pero los que están gobernando son los vicepresidentes, que son los que siguen llevando el hilo de todas las cosas, ¿o no? Basta ver la constitución del Grupo Puebla, quienes la integran, y ahí enseguida se contesta la pregunta. Ahora quiero, completándole al oyente que hizo la pregunta respecto a los medios. Hay un solo medio que nos lleva al apunte y transmite fidedignamente todo lo que está pasando, que es un medio donde tenemos un programa. El programa, la directora es la esposa de un preso político, yo la secundo como panelista y siempre tenemos un invitado distinto. Pero voy a hacer la aclaración. La radio TPC Todo por Chile, Radio Libertaria, nos interconecta desde Boston, Estados Unidos, todos los martes de 19 a 20. El programa se llama De eso no se habla, la voz de los presos políticos. Como lo escuchan, entrando al portal directamente de la radio TPC o entrando a la página web de la Unión de Promociones, al portal de multimedia, hay un link en rojo que titila que dice escuchar el programa en vivo. Si quieren escuchar los programas anteriores, tienen 8 años de programas acumulados y clasificados. Pero aquí viene lo que más nos entusiasma con la señora, con mi amiga. María Inés. No, Ana Barreiro. Ana con la Ana Barreiro, ya, ok. María Inés. Es de la radio, ¿no? Yo pensé que estaba hablando de la radio. No, María Inés, sí, María Inés Valle y Alicia Valle, obviamente. Ellas son las que nos interconectan desde allá, son las que hacen posible eso. Y la señora Ana Maggi de Barreiro es la directora, digamos, del programa. El 18 de agosto, o sea, hace pocos días, batimos el récord de audiencia medido desde Estados Unidos, no medido como hacen acá en Argentina cuando hay un acto en una plaza, los sindicalistas salen y dicen, hubo 2.000 asistentes y en realidad había 20. No, medido de Estados Unidos, una medición seria. Alcanzamos el récord de 4.600.000 oyentes, 600.000 y pico. Y eso no es poco, ¿no? En donde la masa de los oyentes son países latinoamericanos y del mismo Estados Unidos y algunos de Europa, porque es radio por internet. Es el único programa, hemos ido cambiando, tuvimos una radio anteriormente, nos invitaron a retirarnos y tenemos esta radio que nos viene bancando. Atravesamos los 15 años de kirchnerismo, atravesamos los 4 años de Macri y ahora vamos por esto, ¿no? En realidad, el periodo, me refiero, atravesamos. Llevamos 8 años ininterrumpidos al aire. Ese es un tema que también nosotros aprovechamos al máximo, porque no solamente se trata de escribir cartas de electores o de protestar hacemos marchas de protesta, hacemos panfleteadas como hacen ellos, hacemos scratches como hacen ellos a través de los grupos que se encargan de eso, hacemos todo lo que se puede hacer en el marco de la legalidad, pero reclamando. Hasta han ido grupos de mujeres de presos políticos a la corte, al Palacio de Tribunales, a instalarse ahí hasta que los reciba el presidente de la corte, Lorenzetti, que estaba antes. Y como el presidente no podía atender, decía, no se haga problema, el señor presidente de la corte, nos instalamos acá en el pasillo, trajimos un inodoro químico, automáticamente las recibió.
¿Para qué? Para ir a decirle a la cara lo que estaba pasando. O sea, se ha hecho lo inentendible y lo inimaginable para pelear por toda esta situación. Y la seguimos haciendo. Así que demos 4, vamos a seguir adelante. Excelente tu participación, mi estimado Guillermo. Es la exposición que nos está dando el coronel en situación de retiro, Guillermo César Viola, del Ejército Argentino, quien es miembro fundador de la Unión de Promociones. Ya llevamos 1 hora con 26 minutos, vamos a completar la 1 hora y media. Guillermo, en realidad no sé si hay algo más para sintetizar todo lo que tú dijiste y dejarle un resumen de toda esta situación a los a los patriotas que nos están siguiendo en el chat y los que nos están viendo en forma diferida. Sí, en primer lugar, algo que omití. Entre las organizaciones o instituciones, no quiero cometer la torpeza de dejar de lado a ninguna, por eso es que les pido que ingresen a la página web, ahí en un sector color verde de fondo, van a ver todas las que nos apoyan, pero quiero hacer mención especial a una, la Asociación de Abogados Católicos por la Justicia y la Concordia. Son más de 400, que no es que trabajan técnicamente, porque la mayoría de ellos ya se retiraron del ejercicio de la profesión. Hay muchos que están trabajando técnicamente, pero resulta que muchos de los mayores fueron hasta profesores de muchos jueces que hoy están sentados prevaricando en los juicios. Entonces van al juicio, se paran al fondo y los miran. A ver hasta qué punto son capaces. Nos han ayudado y nos ayudan permanentemente con escritos que han sido publicados frecuentemente en el diario La Nación, se suben a la página web y destaco principalmente a esta asociación porque además recorren los penales donde tenemos presos políticos, fundamentalmente los penales de capital, porque otra cosa que no dije, en el país llegamos a tener 35 penales con presos políticos. Hoy tenemos 21 penales ocupados por presos políticos, por todos los que dije antes. La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que están en Buenos Aires, recorren todos los penales de Buenos Aires y provincia en forma alternativa, van 2 o 3 de ellos cada semana. Ahora no, pues está todo suspendido las visitas por el tema del COVID, pero van, apoyan, hablan con ellos, recogen inquietudes, asesoran, etcétera, etcétera. Y como ellos hay un montón de letrados y abogados que sin pertenecer a esa misma asociación trabajan en defensa de los distintos presos políticos que están atravesando esta situación de venganza y persecución. Como mensaje final para la audiencia, en primer lugar, agradecerles a todos los que se han conectado, la paciencia. Siempre me dicen que soy medio mudo, pero bueno, hay que tener un tope, la paciencia de haberme escuchado, y sí puedo decirles que estrechen filas, que no dejen de pelear por la verdad histórica completa de nuestros países, porque esto no puede seguir mucho tiempo más. Y todos estos delincuentes que nos están gobernando y los delincuentes que están en la justicia, que están sistemáticamente prevaricando, tarde o temprano van a tener que cumplir. Van a cumplir desde ya frente a Tata Dios, pero acá en la tierra hay que hacerlos cumplir. Entonces hay que seguir en esta lucha y no doblegarse. Nada más. Tremenda información, mi estimado Guillermo César Viola, del Ejército Argentino. En realidad nos hemos quedado sorprendidos con toda la información que nos has entregado. Hay mucha gente que no sabe, de hecho hasta en el chat nos han puesto que no sabían que existían presos políticos, porque hay gente que se desconectan, presos políticos de los militares, de los uniformados, se desconectan de las noticias, o estas noticias en realidad tratan de bajarle mucho el perfil para que el resto de la ciudadanía no se dé cuenta de lo que está ocurriendo, porque solamente están hacia un lado. Las noticias que van hacia un lado, hacia la surdería, le están dando como bombo en fiesta. Aquí lo que queda claro es que hay que unirse,
porque la unión hace la fuerza. Aquí hay que dejar de estar pasivos, de estar ahí mirando cómo otro trata de hacer cosas. Aquí realmente tenemos que unir la fuerza patriota de todo Sudamérica, olvidarse de las rencillas que hay entre países. Somos todos latinoamericanos en el fondo. Y todo lo que dijo el coronel Guillermo César Viola, que está pasando en Argentina, está pasando también en todos los países latinoamericanos. Por lo tanto, estamos unidos en ese problema. Estimados amigos, también en el chat están diciendo sobre algunos temas que se están tratando en otros canales. Yo les voy a aclarar una situación para quienes comienzan a hacer esos comentarios. Hay muchos comentarios, hay muchas cosas que este servidor ha hablado en otros canales y posteriormente hasta la prensa y hasta los canales de televisión formales se han tomado de la información que yo he entregado de varios temas, y eso no lo pueden negar porque en mi participación en las entrevistas que yo he dado a diferentes canales, 2 días después o 3 días después aparece en los diferentes medios de televisión normal. Entonces no me cabe la menor duda. Pero también sobre el tema de los planes del Grupo de Puebla, hemos hecho unas detalladas exposiciones de los 4 pasos, de las 4 fases en el fondo. No son 20 puntos para que ustedes sepan. Cada uno les puede poner los nombres que quieran, pero toda esta información que ya nosotros la vamos manejando como Security College de los Estados Unidos, no como gente que está leyendo noticias ni nada, para tratar de llevar rating o lo que sea. Pero nosotros como Security College de los Estados Unidos, con toda nuestra gente, con todos los profesionales que trabajan de los diferentes países, son 162 profesionales los que están unidos a nosotros, en una tarea titánica, vamos a entregando la información lo más verazmente posible, de la forma como nosotros la recibimos, sin ocultar absolutamente nada, sin adornarla tampoco, pero también cuando no se pueden decir las cosas porque son cosas que podrían a lo mejor afectar el curso de una investigación, o a lo mejor son temas de seguridad nacional, o a lo mejor son temas que las organizaciones de inteligencia están trabajando y no se pueden decir, les vamos a decir, sí, tenemos conocimiento de algo, pero no se puede decir porque es material clasificado. Cuando hay temas que dicen relación con menores de edad, tampoco podemos mostrar ni fotografía, ni dar nombres, ni nada, como lo que yo le acabo de informar hoy día de la muerte de estas 2 niñas jovencitas, 14 y 17 años, guerrilleras, que fueron dadas de baja porque estaban en un campamento guerrillero que fue descubierto y se hizo el operativo y pasó lo que pasó. Entonces, lamentable. Pero, como le digo, hay que tener cuidado. A nosotros nos llegan noticias de primer plano. Hay situaciones, sigo insistiendo, y yo me recorro muchos canales para que ustedes sepan, y comienzo a ver los comentaristas, los invitados y todo. De pronto hay, como dicen los argentinos, hay mucha chantería, hay que tener cuidado con eso. Hay mucha chantería, hay mucha gente que inventa o trata de abultar las cosas. ¿Con qué propósito? Bueno, cada uno sabe cuál es el propósito que persigue. Pero también tengan cuidado, e inclusive hasta siendo nosotros, le vamos a dejar siempre una misión. Crean el 50% de las cosas que nosotros decimos y el otro 50% confírmenla por ustedes mismos. Investiguen si lo que nosotros estamos diciendo es verdad o no. Y así van a tener la otra parte para que no se queden con que, no, pero lo dijeron eso, pero puede ser una mentira. No se queden con lo que le dicen. Está la información. En este momento estamos en una guerra de 4ª generación, estamos en una guerra informática y de desinformación, estamos en una guerra tecnológica y ustedes lo saben. Así que ustedes mismos son los responsables de reconfirmar las cosas que escuchan. Eso nada, no estoy enojado ni nada, como me ponen ahí. Tranquilo, no pasa nada, somos todos amigos, pero hay que decir las cosas como son.
vamos a seguir avanzando con esto. Mañana tenemos un tema súper importante, que es el tema de la ESI y cómo están manipulando la educación sexual integral, cómo están, pues Argentina pasó y está pasando por un tremendo problema con respecto a eso, utilizando esta situación de la enseñanza de la sexualidad a niños de muy temprana edad. Están manipulándolos en esa parte, pero también no se olviden los videos que yo les mostré antes de ayer y ayer de cómo están manipulando políticamente a los niños desde el kinder hacia adelante para que a los 16 años ya puedan votar. Y si a los 16 años ya pueden votar, claramente van con una tendencia de izquierda que son los que le están inculcando este tipo de materias. Entonces tenemos que estar alerta, cuidado, no me crean a mí, créanme solamente el 50%, ubiquen en los diferentes canales o en los diferentes medios de información, ubiquen más información y confirmen lo que nosotros estamos diciendo. Estimados amigos, nos vamos a despedir el día de hoy, pero sin antes pedirle a nuestro invitado una palabra de aliento. O sea, no puede ser todo malo, Guillermo. ¿Qué palabra de aliento para que la gente se vaya a dormir no tan apesumbrada, sino que siempre al final del túnel hay una luz? ¿Qué nos puedes decir de aliento y de ayuda para que la gente se vaya un poco con esperanza de que todavía tenemos cosas que hacer y para doblarle la mano a lo que está pasando? Que yo conozco perfectamente bien, por ejemplo, en Chile, los presos políticos de Chile que están en las cárceles, los presos políticos nuestros, obviamente, ninguno va a aflojar, estamos todos codo a codo, no conozco gente que esté dispuesta a renunciar, a seguir peleando para que esto se enderece. Pero principalmente, más que una palabra de aliento, quisiera decirle a la gente, no se olviden que los que hoy están siendo perseguidos son quienes les permitieron vivir hoy en libertad. Porque en uno y en otro país del continente latinoamericano se persiguió y se derrotó militarmente al terrorismo subversivo. Y ahora vuelven con otras modalidades. Entonces, hay que seguir para adelante, no hay que aflojar. Gracias, estimado Guillermo, por tu comentario. No nos queda más que agradecer tu presencia en el canal y esperamos tenerte en una próxima oportunidad para que sigamos hablando de este tema o hablemos de otros temas de tu conocimiento y de tu expertise. Así que vamos a seguir en contacto. Muchas gracias por estar esta noche, estimado Coronel Guillermo César Viola del Ejército Argentino y miembro fundador de la Unión de Promociones. Bien, estimados, gracias por estar aquí esta noche en el canal de Seguridad y Defensa Estratégica. Muchas gracias, Guillermo. Estimados amigos, vamos a hacer una aclaración aquí para que no se preste para malas interpretaciones. Yo no estoy echando basura a ningún canal, ni estoy criticando a ningún canal. Lo que estoy diciendo claramente es que ustedes tienen que creer el 50% de lo que nosotros les decimos y el otro 50% lo investiguen. Ni yo soy infalible. Yo también puedo equivocarme. Yo también puedo decir algo porque las fuentes me entregaron esa información y a lo mejor también estaba equivocada. Entonces, no es que yo esté criticando a otros canales, mucho menos al canal que ustedes están haciendo alusión, porque yo soy amigo de la gente del canal. ¿Ya? Mal podría criticar. Estoy diciendo que se ponen nombres, diferentes nombres, da lo mismo. Pero lo que le estaba aclarando yo, que esas son las 4 fases del foro, perdón, no del foro, del grupo de Puebla. Nada más. Cómo le quieran poner el canal A, B o C, los nombres que quieran, llamarle, a hablar, interpretarlo de la manera que quieran, nos da lo mismo. ¿Ok? Lo importante es lo que están haciendo. Lo importante es que están peleando por lo mismo que estamos peleando nosotros. Por lo tanto, mal podría yo estar criticando a otro canal amigo, y muy amigo, ¿ya? Así que vamos a terminar eso. No tiene nada que ver, no he dicho absolutamente nada contra el canal que ustedes hacen alusión. Al contrario,
Yo felicito a ese canal, lo encuentro excelente, muy buenos los temas, muy buenos los invitados, muy bueno como lo conducen. Por lo tanto, en lo que yo quise decir en realidad es que nunca ustedes crean al 100% todo lo que le están diciendo. Nunca, a nadie, ni siquiera a mí. Menos todavía. Yo puedo ser un mentiroso de 7 leguas. Entonces, tranquilo, ¿ok? Todos somos amigos, todos los canales. Aquí está, hay un montón de canales. El Baquedano, oye, Patriota Furioso, Contracultura, Informativo G24, Mónica Calle News. Hay un montón de canales que son patriotas, que hablan y despotrican también cuando nos enojamos, como me enojo yo, pero todos somos colegas y todos vamos por la misma causa, por lo tanto, no estamos basureando a nadie, ¿ok? Que quede clarísimo eso. Vamos, amigos. Nos despedimos con la frase habitual. Un saludo entonces para todos los canales, amigos, aquí. Yo no estoy peleado con nadie. Si se pelean conmigo es problema de ellos, pero yo no me enojo con nadie en realidad. Al contrario, si tengo que apoyarlos, los apoyo, y si tengo que ayudar a difundir noticias de un canal determinado, lo voy a ayudar con mucho gusto, ¿ya? Porque estamos todos estamos todos corriendo hacia el mismo objetivo. Amigos míos, ya llevamos 1 hora 41 minutos, nos despedimos el día de hoy, invitándolos para mañana a ver este programa especial sobre la ENI, sobre la educación, la ESI, perdón, sobre la educación sexual integral y qué es lo que hay detrás de todo eso. Va a venir una persona muy experta que ya ustedes han estado viendo en las publicaciones de qué se trata. Es Marcela Aranda, y va a ser el programa, en el fondo, la ESI, la educación sexual integral, qué se oculta detrás de todo esto, y descubriendo está la reingeniería y la antropología cultural sobre ese tipo de situación. Por lo tanto, va a ser muy, muy interesante. Los padres, todos los padres, ya tienen que estar atentos a este programa, porque es algo que nos está afectando y nos va a afectar a todos. El que esté manipulando a nuestros hijos a muy temprana edad va a causar un problema muy grande en el futuro, ¿ok? Así que atento a lo que está ocurriendo. Estimados amigos, nos despedimos ahora sí con nuestra frase habitual: corrige al sabio y se hará más sabio. Corrige al ignorante y se hará tu enemigo. Dios, familia, patria y libertad. Patriotas de Sudamérica, patriotas del mundo, nos vemos mañana en una próxima edición. Gracias por estar aquí. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga.